Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Estoy muy contento por estar nuevamente compartiendo de la palabra juntamente contigo. Gracias a Dios tengo la oportunidad de poder transmitir y contento de que tú puedas estar conectado y que podamos compartir juntos el estudio de esta hora. Recuerda que puedes descargar la diapositiva ahí en la descripción del video. Puedes descargarla gustosamente para que sigas estudiando, la puedas presentar a tus amigos, un estudio bíblico, un sermón, para honra y gloria de Dios. También te recuerdo que puedes comentar, puedes escribir y yo estaré compartiendo tu comentario, tu saludo, tus buenos deseos con las personas. Así que muchas gracias por estar ahí. Te recuerdo, soy Daniel Primera y esto es Esencial Factor. Hoy vamos a estudiar acerca de un tema que muchas personas lamentablemente tienen un concepto, podemos decir, un poco errado. No estoy diciendo que yo soy un erudito que me la sé toda, pero yo quiero compartir lo que dijo el mismo Cristo Jesús sobre este tema. Recuerda que es importante entender lo que enseñó el mismo Cristo Jesús, maestro de maestros, sobre los principios espirituales y los principios de Dios. El tema de hoy es acerca de la blasfemia contra el Espíritu. ¿Qué crees tú que es la blasfemia contra el Espíritu? De acuerdo al concepto que nosotros tengamos, sobre ese punto, sobre la blasfemia, eso va a repercutir en lo que tú y yo o las personas creen acerca de Dios, nuestro Creador, y de Cristo Jesús. Entonces no te retires, que en segundo estaremos comenzando con el estudio de hoy, que es la blasfemia contra el Espíritu. Sí, nuevamente te saludo a los que están conectados. Gracias por estar compartiendo allí este tiempo y bueno, algo fructífero como es estudiar de la palabra de Dios. Te recuerdo, puedes escribir algún comentario, alguna opinión, algún pensamiento que tengas sobre este tema de la blasfemia contra el Espíritu, que yo estaré compartiendo con las demás personas. Vamos a comenzar en una ocasión cuando Cristo sana a un endemoniado, y entonces la actitud de los escribas y de los fariseos y de los muchos que estaban allí presentes, como Cristo tenía el poder, como sanó a esa persona y le sacó los demonios, entonces los fariseos, porque veían que Cristo entonces estaba atrayendo la atención de las personas y eso le quitaba autoridad a ellos, entonces dijeron esa frase que Cristo entonces la señala como una blasfemia. Entonces vamos a ver lo que dijo el mismo Cristo Jesús sobre lo que dijeron estos personajes que eran los fariseos que estaban allí presentes, entonces los escribas o los líderes religiosos. Vamos con la diapositiva. Mira lo que dice. Vamos a leer Mateo. Mira lo que dice aquí. Vamos a ver lo que dice Mateo 12:31, dicho por el mismo Cristo Jesús. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces vamos a ver qué significa la palabra blasfemia. ¿Sí? La palabra blasfemia tanto en hebreo como en griego. Vamos a ver allí entonces qué dice lo que es blasfemia. Si ustedes podemos ver aquí, por ejemplo, en la concordancia de Strong, la palabra en hebreo es na'at, que dice aborrecer, dar ocasión a blasfemar, despreciar, abominaron o abominar, tratar con desprecio. ¿Está viendo lo que significa blasfemar o blasfemia? En hebreo dice aborrecer, dar ocasión de blasfemar, despreciar, abominar, tratar con desprecio. Y en griego, que es blasfemia, viene del blas, que significa perezoso y lento. Es interesante,
Vamos a ver por qué dice que es perezoso y lento. ¿Lento para qué? Entonces dice, viene de blax, que es perezoso o lento, y feme, que es de reputación y fama. Y sigue diciendo blasfemia, literalmente lento o perezoso en llamar bueno, ponga atención, en llamar bueno algo que realmente es bueno. Y lento para identificar lo que realmente es malo. Lo que en verdad es malo. Entonces dice que la blasfemia viene de estas palabras en griego que significa, bueno, ser lento para identificar algo que es malo y para identificar algo que es bueno. Sigue diciendo allí la definición, dice término que denota un lenguaje difamatorio o injurioso ¿hacia quién? Ponga atención, hacia Dios. Porque Cristo, cuando Él habla acerca de esa situación, entonces Él tiene presente esos conceptos. Y dice, sin embargo, los vocablos hebreos y griegos también se emplean con respecto a palabras y actos que atentan contra el honor, la honra y o fama de las personas. Y en la Reina Valera generalmente se reserva este término para los casos en que se difaman el nombre y o el carácter de Dios, como aparece en Levítico 24:11 y Santiago 2:7, ya sea en forma directa o implícita, como cuando se atribuyen evidencias del poder divino al diablo. ¿Está viendo lo que es blasfemar? Y eso fue lo que hicieron los fariseos o los líderes que estaban allí. Entonces estamos viendo que blasfemar es difamar el nombre o el carácter de Dios. Vamos a leer el contexto. Vamos a leer de nuevo ese versículo, Mateo 12, 31 y 32. Hace unos minutos leímos el versículo 31, por eso yo te digo que es importante que leas el contexto. Vamos a leer ahora el siguiente versículo. Entonces dice, Mateo 12, 31, 32, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Versículo 32. Versículo 32 dice, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Qué interesante que Cristo menciona a dos seres. Al Hijo del Hombre. No dice Hijo de Dios. Esos detalles nosotros tenemos que tenerlo presente y meditarlo. Cristo dice que cualquiera que dijera alguna palabra en contra del Hijo del Hombre está hablando de Cristo como humano. Hijo de hombre significa Cristo humano. No le será perdonada. Ok. Ahora él menciona otro y dice, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces menciona al Hijo del Hombre, que es Cristo humano, y menciona al Espíritu Santo. Entonces surge la pregunta, y es que, ¿qué sucede aquí? Cristo está diciendo que el Hijo del Hombre es inferior al Espíritu Santo. ¿O Cristo está diciendo que el Espíritu Santo es superior al Hijo del Hombre? Bueno, vamos a ver a quién se refiere cuando dice Espíritu Santo. Por eso yo te digo, vamos a leer el contexto. Tú tienes que leer el contexto para poder entender. Y aquí estás viendo que Cristo es el que está hablando. Es mismo Cristo Jesús. Entonces, miren lo que dice el siguiente versículo. Vamos a leerlo. Que es el versículo 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Estás entendiendo lo que está sucediendo? Entonces, cuando tú evalúas, cuando tú buscas y cuando tú entonces comienzas a visualizar la situación, quiénes están, qué es lo que sucedió y lo que están diciendo, nosotros podemos entender fácilmente por el mismo Cristo Jesús qué significa la blasfemia contra el Espíritu. Entonces el versículo 28 te dice que es el Espíritu de Dios. Cristo dice que por el Espíritu de Dios
Él echa fuera a los demonios. Ahí lo está diciendo claramente, el Espíritu de Dios. Y luego Él dice, como vemos en el versículo 32, Él dice, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, Cristo humano, bueno, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, y ya sabemos por el contexto, el versículo 28 te dice que el Espíritu Santo es ¿quién? El Espíritu de Dios. Dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el Espíritu de Dios? Porque el mismo Cristo está diciendo, el mismo Cristo dice que por el Espíritu de Dios Él echa fuera los demonios. Bueno, vamos a leer Salmo 139. Ahí te dice lo que significa el Espíritu de Dios. Mira lo que dice. Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y la siguiente pregunta dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Por lo tanto, el Espíritu de Dios es la misma presencia del Padre. Cristo dice en Juan 4, que Dios, que el Padre es Espíritu. El Padre Celestial, por ser un ser, valga la redundancia, por ser divino, Él es omnipresente. Entonces, por eso que el Salmo 139, tú lo puedes leer completo y te habla de los atributos de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. Y el escritor de este Salmo, que puede ser David, él dice, aquí está hablando de la omnipresencia del Padre y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Que es lo mismo que decir, ¿a dónde huiré o me iré de tu presencia? Entonces, el Espíritu de Dios es la misma presencia del Padre. Y vamos a ver esto con unos ejemplos también de Pablo y de María, cuando ellos hablan de su Espíritu. Por ejemplo, en Colosenses 2:5 dice, porque Pablo dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Le está escribiendo a la iglesia de Colosa, o sea, a los colosenses. Él está lejos. Y él escribe la carta y le dice, bueno, aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, no estoy con ustedes presente físicamente, dice, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo dice, no estoy con ustedes físicamente, pero estoy en el espíritu. O sea, estoy pendiente de lo que ustedes hacen, estoy orando, mis sentimientos, mis emociones están con ustedes. Estoy pendiente de las noticias, de lo que ustedes están haciendo en la obra del Señor. Ahora la pregunta es, cuando Pablo dice, en espíritu estoy con vosotros, ¿se refiere a otro Pablo o es Pablo mismo? Hermano, la Biblia es clara, es Pablo mismo. Ahora, cuando la Biblia, cuando Cristo dice, mira, el Espíritu de Dios, yo echo fuera a los demonios con el Espíritu, por el Espíritu de Dios, que es el Padre, ¿es otra parte del Padre o es el Padre mismo? Lo vamos a responder más adelante. Te recuerdo que tú puedes escribir tu opinión, tu comentario, y lo estaré compartiendo con las personas. Mira lo que dijo María, por ejemplo, en Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María dice, mi espíritu se regocija. La pregunta es otra persona aparte de María o es María misma? Brothercito, es María misma. Cuando Pablo dice, aunque no estoy presente con ustedes en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, ¿es otro Pablo o es Pablo mismo? Es Pablo mismo. Cuando la Biblia te dice Espíritu de Dios, ¿quién es? ¿Es uno aparte del Padre? Es el Padre mismo. Porque ese es uno de los atributos de Dios, la omnipresencia. Por eso, Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Que es lo mismo que decir, ¿a dónde huiré de tu presencia? Entonces, es algo muy, muy sabido que Cristo tenía el Espíritu de Dios morando con él. Y eso lo mismo lo dijo los discípulos. Y el mismo Cristo Jesús también. Pero vamos a ver cómo lo dijo los apóstoles.
en Hechos. Mira, hay versículos, hermano querido, que es importante que tú lo tengas presente, que tú medites en esos versículos, porque te dan detalles. Y a veces nosotros, o las personas, aunque leen la Biblia, por no comparar los versículos con otros versículos, entonces tienen un enredo. Tienen un enredo porque los mismos apóstoles dijeron quién estaba con Cristo Jesús, o quién anduvo con Cristo Jesús. Y el mismo Cristo Jesús también, él dijo quién hacía las obras en él, incluyendo el sacar demonios. ¿Te recuerda que Cristo dijo: yo saco los demonios por medio del Espíritu de Dios? Vamos a ver entonces, vamos a confirmar lo que estamos diciendo, lo que vimos en los versículos, que el Espíritu de Dios es el mismo Padre que estaba en Cristo. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles por el mismo discípulos. En Hechos 10:30 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Quién ungió a Cristo? Cuando dice Dios, es el Padre. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Qué es ese Espíritu Santo? ¿Es uno aparte del Padre? Vamos a seguir leyendo. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Con qué ungió entonces el Padre Celestial a Cristo Jesús? Con su propia presencia. El Padre en el bautismo derramó su propia presencia en Cristo Jesús, confirmando su misión, confirmándolo como su Hijo para comenzar la misión. Entonces, cuando Cristo Jesús dice que por el Espíritu de Dios Él echa fuera los demonios, lo que está diciendo es por la presencia y el poder del Padre Celestial que está en mí, es que yo echo fuera los demonios. Y los fariseos dijeron: no, echa los demonios es por el príncipe, por Belcebú. O sea, estaban catalogando, señalando la obra del Padre de libertar al ser humano con obra de demonio, con obra de las tinieblas, con un espíritu diabólico. Eso es la blasfemia. Difamar el nombre de Dios, señalar la obra del Padre Celestial como obra de demonio. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. Y Cristo dijo: el Espíritu de Dios. Entonces, en Hechos 10:30 te dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y luego al final del versículo te dice que él hacía esas, sanaba y hacía bienes. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y ese Dios es el Padre Celestial, y te lo dice el mismo Cristo Jesús en Juan 14. Entonces, ¿quién es ese Espíritu Santo? Aquí te lo dice, en Juan 14:10 dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Te repito, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, las palabras, las obras, la sanidad, el sacar demonio, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él es el que saca los demonios. Él es el que sana. Yo, por medio del Padre, de la presencia del Padre en mí, es que yo hago las obras. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu de Dios, la presencia del Padre en Cristo. ¿Qué recibió Cristo? Te pregunto, ¿qué recibió Cristo al momento que fue bautizado? Si el mismo Cristo Jesús dice en Juan 14:10 que no es Él, sino que el Padre que mora en Él es el que hace las obras, entonces, ¿qué recibió Cristo en el bautismo? ¿A quién recibió Cristo en el bautismo? Otro aparte del Padre. Es el Padre que recibió a Cristo. Porque el mismo Cristo dijo: no soy yo, es el Padre que mora en mí. Y cuando Cristo dice el Padre, no está hablando de forma relativa, no está haciendo ambiguo. Es literalmente el Padre en él. Y él lo dice varias veces.
Por eso que Cristo dice que por el Espíritu de Dios, o sea, por el poder y la presencia del Padre en mí. Mire lo que dice la sierva del Señor acerca de lo que recibió Cristo en el bautismo, para que no sean palabras mías. Y esto es bíblico. Ya hemos visto los versículos. Ahora vamos a ver lo que dice la sierva del Señor en el deseo de toda la gente. Mira cómo dice. En el deseo de toda la gente, en la página 85 y 86 dice: después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Pero no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Mira lo que sigue diciendo. Mira lo que sigue diciendo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. ¿Los rayos de gloria de quién? Del Padre Celestial. Porque el contexto te está hablando, dice, no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. ¿De qué forma va a responder el Padre Celestial? El Padre Celestial va a responder la petición de su Hijo. ¿Cómo la respondió? Dice allí, salen directamente del trono los rayos de su gloria. ¿Y qué es de su gloria? Su presencia. Los rayos de su gloria salen del trono del Padre Celestial. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura. ¿Por qué una luz? Porque es la gloria del Padre. Emblema adecuado del manso y humilde. Por eso que desciende la gloria de Dios, la presencia de Dios sobre su Hijo desciende como una paloma, porque es un emblema, es un símbolo de mansedumbre y humildad. No es otro aparte del Padre, es el Padre mismo ungiendo a Cristo Jesús, su Hijo, con su propia presencia, con su gloria, con su luz. Eso fue lo que descendió sobre Cristo. Y por eso que Cristo en Juan 14, él dice, no soy yo, es el Padre que mora en mí. La palabra de Dios es clara. Vamos a seguir leyendo. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. ¿Qué es esa luz entonces que rodea el trono de Dios? La gloria del Padre Celestial. Su rostro, dirigido hacia arriba, estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. Te lo dice la palabra de Dios y te lo dice la sierva del Señor. Lo que Cristo recibió fue la presencia misma del Padre Celestial. Por lo tanto, Él hacía sanidad, Él hacía milagros y sacaba demonios gracias a la presencia y a la obra del Padre Celestial en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Por lo tanto, la blasfemia que habla Cristo es contra el Espíritu de Dios, es decir, contra la misma presencia del Padre. ¿Ves? Entonces, aquí podemos entender qué es lo que realmente es la blasfemia contra el Espíritu. Por eso yo tengo que dar ese contexto para que podamos entender, porque muchas personas entonces por allí dicen que porque se diga que el Espíritu o el Consolador es el mismo Cristo y es el Padre porque ellos consuelan, entonces dicen que eso es blasfemia. En ninguna parte de la Biblia, querido amigo y hermano, aparece eso. Ningún versículo confirma de que decir que el Espíritu o el Consolador es el mismo Cristo, porque eso es bíblico, y decir que es el Padre, esa es una blasfemia. Así que, hermano, no crea esa locura ni se mete en eso porque eso es una blasfemia. No, la blasfemia bíblicamente es atribuir a la obra del Padre obra de demonio. Porque fue el mismo Padre que estaba en Cristo Jesús, no era otro.
Antes de entrar en la siguiente parte, para que sigamos confirmando esto, porque el Padre hizo algo para la salvación del hombre. Y como el hombre responda a ese ofrecimiento, eso es una blasfemia. ¿Ves? Entonces, antes de entrar en eso, vamos a ver algunos comentarios de ustedes, de algunas personas. Por ejemplo, dice Mayra Guillín Llano: saludo, hermano. Un gusto volver a escucharlo. Bendiciones. Amén. Muchas bendiciones también para usted, hermana querida. Dios les bendiga. También es un gusto para mí estar con ustedes. No saben cuán contento estoy por compartir de la palabra con cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Dios les bendiga. También dice Medel Morales: muchas gracias por compartir, hermano Daniel. No, gracias a Dios y a ustedes por estar conectados. Es la palabra de Dios y Dios da la oportunidad y da la vida para hacerlo. Y muchas gracias por escribir. Y también dice Rogel: así es, el espíritu de su Padre. Muy bien, así es. El espíritu del Padre Celestial estaba en Cristo, el mismo Padre. Porque Cristo dijo: no soy yo, mira, es el Padre. Es el Padre que hace las obras y el que habla, porque Él mora en mí. Entonces, de acuerdo a esto, entonces vamos a entrar en la siguiente parte, que es el ofrecimiento del Padre que ha hecho para redimir al hombre. ¿Ves? Y el rechazo del hombre hacia ese ofrecimiento. Entonces, ¿qué ofreció el Padre Celestial? ¿Qué ofreció el Padre Celestial para la salvación del ser humano que está perdido, que es débil? ¿Qué ofreció el Padre? Bueno, el Padre ofreció a su propio Hijo. Dice la Biblia que no escatimó a su propio Hijo. Están viendo, está haciendo un ofrecimiento. El Padre hizo una provisión para la salvación del hombre. Antes de continuar, quiero para leer lo que escribió un hermano también. Y disculpen, voy a leer. Eric Vázquez dice: saludos, hermano Daniel, desde Perú. Interesante estudio. Bueno, hermano, saludos para usted. Muchas gracias por ese saludo, por ese cariño y por escribir. Interesante estudio, bueno, para la honra y gloria de Dios. Muchas gracias, un abrazo grande. Dice Eric Cruzado, de Perú. Bueno, volvemos entonces aquí a lo que dice, y vamos a leer, que vamos a ver lo que... ¿Qué ofreció el Padre Celestial? Entonces, el Padre Celestial, mediante ese ofrecimiento, es el que nos lleva a Cristo y nos da arrepentimiento de nuestros pecados. ¿A través de qué? A través de la contemplación y el entendimiento de ese sacrificio. Porque la Biblia dice que cuando tú contemplas a Cristo en la cruz, genera arrepentimiento, genera tristeza, genera dolor por tus pecados. Entonces el Padre te dirige al hombre caído cuando tú cometes una falta, o para salvar al ser humano, el Padre lo dirige al sacrificio de Cristo. Porque en la cruz hay salvación. En la cruz, Cristo crucificado es el Evangelio. Cristo en la cruz revela al Padre Celestial, muestra el amor. La mayor luz sobre el amor de Dios se reveló ¿dónde? Cristo en la cruz, Cristo crucificado. Por lo tanto, el Padre Celestial entonces lleva al ser humano a que contemple a Cristo. Pero también la vida de Cristo, sus palabras, sus acciones, cómo trató al pecador, cómo trató al enfermo, cómo trató a los fariseos, eso también te muestra cómo es el Padre. Por eso Cristo dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo que está en su seno, dice: Él lo ha revelado. Cristo es el único ser que revela al Padre. Por lo tanto, el Padre lleva a las personas a que vean a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el ofrecimiento que hace el Padre. Y el Padre Celestial ofreció a Cristo como un cordero desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, es el Padre que lleva a las personas a que vean y acepten a Cristo Jesús.
Vamos a ver lo que dice la Biblia, para que ustedes vean que no sean palabras mías. El mismo Pedro dice, en 1 de Pedro 1:9 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces dice, destinado desde antes de ¿dónde? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo destinó? Como un cordero, como un cordero para el sacrificio, el mismo Padre Celestial. Y a veces no se toma en cuenta eso cuando explicamos de la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Ya hemos entendido que es el Espíritu de Dios, es la misma presencia del Padre, porque el Padre moraba en Cristo. Miren lo que dice, lo que es lo que dijo Cristo, lo que dijo el mismo Cristo Jesús sobre quién lleva a las personas a Cristo. Mira, y es el mismo Cristo que está hablando. Hermano, mire, yo te voy a decir algo. A mí me da tristeza. A mí me da tristeza cuando se ve que es el mismo Cristo Jesús que está hablando y nosotros, o la persona o el ser humano, busca forzar lo que Cristo está diciendo para su conveniencia. ¿Me explico? Cristo, cuando habla claro. Él dice algo, lo dice claro, no hay que hacer un erudito, no hay que hacer una maestría en la Universidad de Andrew, una exégesis profunda para entender lo que Cristo está diciendo. Eso lo entiende hasta un niño. Pero como no queremos, como no se quiere aceptar lo que Cristo está diciendo directamente y claramente, forzamos. Entonces inventamos argumentos, inventamos excusas cuando Cristo mismo está hablando, que es el maestro, repito, es el maestro de los maestros, y Cristo es el que revela esos principios espirituales importantes y a Dios, al Padre Celestial. Cristo aquí habla claro. Vamos a leerlo. En Juan 6, 39, 45 y 44 y 45 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de personas. Dice, esta es la voluntad del Padre. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí. Cristo está hablando de una forma incomprensible cuando Él dice, ninguno puede venir a mí. Cuando dice, ninguno puede venir a mí, es porque ninguno puede ir a Cristo. Y sigue diciendo, si el Padre que me envió no lo trajere, ninguno puede venir a mí si el Padre, ¿y qué Padre? El Padre Celestial, si el Padre que me envió no lo trajere. Te pregunto de nuevo, ¿quién es el que lleva a las personas a Cristo Jesús? Es el Padre Celestial. Cuando te dice que el Espíritu de Dios es el que lleva a las personas a Cristo, ¿quién es ese Espíritu de Dios? Es el mismo Padre. Porque es su presencia invisible. Dios, el Padre Celestial, es Espíritu, lo dijo Cristo Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quién es ese Espíritu que lleva a las personas a Cristo? El Padre Celestial. Entonces, estás viendo cómo la Biblia te habla del ofrecimiento que hace el Padre Celestial. Entonces, de acuerdo a la reacción, a la actitud, a la respuesta que tú y yo demos a ese llamado, a ese ofrecimiento que ha hecho que es literalmente el Padre Celestial, entonces se puede contratar como una blasfemia.
si lo rechazamos. Si tú rechazas el ofrecimiento que hace el Padre Celestial, ¿y qué ofreció el Padre Celestial? A su Hijo amado, entonces eso se considera como blasfemia. Blasfemia no es decir que el Espíritu de verdad o el Consolador es Cristo y que es el Padre. Eso no es blasfemia. Usted no permita, hermano, usted no permita que su mente crea en ese argumento falso. No, que la blasfemia es decir que el Espíritu de verdad o el Consolador es Cristo o el Padre, cuando la misma Biblia dice que el Consolador, que el Padre es Dios, Padre de toda consolación, y Cristo también consuela. Entonces, si el Padre ha hecho un ofrecimiento ofreciendo a su Hijo como un cordero, y entonces si la persona rechaza ese ofrecimiento hecho literalmente por el Padre, se considera como blasfemia. Entonces Cristo dice, bueno, sí, cualquiera puede decir cualquier palabra contra el Hijo del Hombre. Y recuerda, Hijo de Hombre es Cristo humano. Pero el que habla en contra del Espíritu de Dios, que rechace el llamado de Dios, se considera entonces como una blasfemia. Qué interesante que eso ocurrió en la cruz. En la cruz los fariseos estaban injuriando y burlándose de Cristo. Cristo hombre, Cristo humano. Muchos de los fariseos y muchos de los judíos estaban allí burlándose, injuriando, insultando y burlándose de Cristo. Cristo hombre. Te pregunto, ¿ellos tenían oportunidad de perdón? Claro, el mismo Cristo oró: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cristo oró a su Padre Celestial. Si Cristo oró: Padre, perdónalo, es porque tenían oportunidad de perdón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿Fue escuchada la oración de Cristo o no fue escuchada? Bueno, muchos de los que atendieron al llamado de arrepentimiento, fueron perdonados. ¿Como quién? Bueno, como Saulo de Tarso. Yo no sé si Saulo de Tarso estaba presente allí, estaba allí en el grupo de la cruz, no te sé decir, pero me refiero a que él aceptó el llamado de arrepentimiento, se arrepintió y fue transformado, aunque él no creía en Cristo Jesús. Y muchos de los judíos que estaban presentes allí en la crucifixión, que gritaban, ellos también fueron perdonados. Cuando Pedro y los discípulos predicaron en Hechos de los Apóstoles, hicieron esas predicaciones, muchos se compungieron de corazón y se arrepintieron. Vamos a leerlo. Miren lo que dice en Hechos allí, Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, 36 al 39. Dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, ¿ves? Vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, sintieron dolor y tristeza, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas personas, aunque tuvieron presente y crucificaron a Cristo, porque el mismo Pedro dice: ustedes que crucificaron a Cristo, recibieron perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo Jesús estaba implorando que al Padre Celestial: Señor, obra, llama al corazón de estas personas, que entiendan el sacrificio, para que reciban perdón y no se pierdan. Aunque ellos estaban burlándose, insultando a Cristo, hombre, podían recibir perdón. ¿Quién del arrepentimiento? En Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Quién da arrepentimiento? El versículo te dice claramente: a este Dios, que es el Padre, Dios
El Padre ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Quién es el que da arrepentimiento y perdón de pecado? El Padre Celestial a través de su Hijo. Por eso dice que lo exaltó. El Padre ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Entendiendo esto, entonces la otra pregunta es ¿qué pasó con aquellas personas que no aceptaron entonces el llamado del Padre? Cometen blasfemia. Y por eso que estas personas tal vez fueron a la muerte sin recibir perdón, porque cayeron en blasfemia. Y no es porque Dios no quiera perdonarlos, porque estamos viendo que Dios dio perdón a esas personas, sino porque la persona cae en una actitud de rebeldía, de dureza de corazón, de terquedad y necedad, que se resiste al llamado del Padre. Vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver lo que pasó con estas personas. Como por ejemplo, Anás y Caifás, que son de las personas que nosotros conocemos el nombre de los que estaban allí y crucificaron y condenaron a Cristo Jesús. Y estas fueron una de las personas que se resistieron a arrepentirse. Por ejemplo, allí Mateo 26, 57, 63 al 66 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Qué interesante que Cristo habla del Hijo del Hombre en tercera persona. Es igual como Él habla del Consolador en tercera persona. Es así como también Él habla del Espíritu de verdad en tercera persona. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el mismo Cristo Jesús. Y porque Cristo Jesús habla del Hijo del Hombre en tercera persona, ¿quiere decir que no sea el mismo? Es el mismo. Por lo tanto, cuando Cristo Jesús habla del Consolador en tercera persona, es el mismo. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte, de condenación. Entonces aquí están buscando la forma, un juicio injusto con testigos falsos, para condenar y crucificar a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasará con estas personas? Como te mencioné, por ejemplo, Anás y Caifás, que son uno de los nombres que nosotros conocemos. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué pasa con estas personas? Que se resistieron al llamado del Padre Celestial. Te recuerda que es el Padre que lleva a Cristo, ¿no? Del Padre Celestial de arrepentimiento para perdón de los pecados. Apocalipsis 1:7, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Lo mismo que dijo Cristo Jesús en Mateo 26, dice: y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Muchos de los que traspasaron a Cristo Jesús, lo crucificaron, como Anás y Caifás, dice: harán lamentación por él. ¿Por qué? ¿Por qué se lamentarán en la segunda venida de Cristo? Brother, porque blasfemaron, se resistieron al llamado del Padre Celestial de aceptar a Cristo Jesús. Así que cuando Cristo dice no le será perdonado, no es porque el Padre no quiera. El Padre está dispuesto a perdonar, sino es porque la persona se resiste. Así como se resistieron estos personajes. En Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que se levantarán para vergüenza y confusión perpetua? Los que no aceptaron el llamado del Padre Celestial de aceptar su ofrecimiento, que es Cristo Jesús como el Cordero que quita el pecado. El arrepentimiento lo da el Padre a través de su Hijo amado. A través de su Hijo amado. Cristo dijo en Juan 17: Señor, Padre, que tú estés en mí y yo en ellos. ¿Ves? Tú en mí y yo en ellos, y que sean uno con nosotros. Tú en mí y yo en ellos,
Así que cuando Cristo mora en el corazón, Él trae también la presencia del Padre. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu no es otra cosa, hermano querido, que es rechazar la obra tanto del Padre con su Hijo amado, que nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la contrición del corazón, a la tristeza, al dolor, para que haya arrepentimiento y confesión de esa falta que hemos cometido. Cuando tú y yo rechazamos a ese llamado, cometemos blasfemia. ¿Quién toca la puerta en Apocalipsis 3? Es Cristo Jesús. ¿Y quién está en Cristo? El Padre. Cristo dice, tú en mí y yo en ellos. Cuando estas personas entonces comienzan a catalogar esa obra de Cristo hecha por el Padre en Él como obra de demonio, entonces ellos rechazan el llamado del Espíritu de Dios, que es el Padre, y caen en el dominio completo de Satanás. Por eso que estas personas mueren sin el perdón. Por lo tanto, son los que resucitan para confusión y vergüenza perpetua. Y son los que se lamentarán al ver a Cristo venir en las nubes de los cielos, como dice Apocalipsis, como dice Daniel. Mira lo que dice esta cita, lo que sucedió con estas personas que cayeron en blasfemia. En el deseo de toda la gente, en la página 289 dice, así había sucedido con estos dirigentes judíos, hablando de los escribas y los sacerdotes. Estaban convencidos de que un poder divino acompañaba a Cristo. ¿Ves? Ellos estaban convencidos que un poder divino, o sea que el Padre estaba morando, obrando en Cristo Jesús. Pero a fin de resistir, eso es lo que es la blasfemia, pero a fin de resistir la verdad, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Se resisten a la verdad. Al hacer esto, prefirieron deliberadamente el engaño. Se entregaron a Satanás y desde entonces fueron dominados por su poder hasta la muerte. Cayeron en blasfemia. Triste, pero cierto. Ahora, por medio de esto nosotros podemos ver lo que es realmente la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Los fariseos dijeron que era obra del diablo. ¿Qué significa satanizar? Vamos a ver qué significa satanizar. Yo quiero que lo leamos en lo que es el diccionario de la lengua española. Dice, satanizar, de acuerdo al diccionario de la lengua española, dice atribuir a algo o a alguien un carácter perverso o diabólico. Y eso está relacionado con blasfemar. Blasfemar es satanizar la obra del Padre Celestial a través de su Hijo. ¿Qué significa satanizar? Atribuir a algo o a alguien un carácter perverso o diabólico, que es lo mismo que leímos lo que significa en griego blasfemia. Mira lo que dice Hebreo. Mira lo que dice Hebreo 10:29 en la versión traducción del lenguaje actual. Dice, imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, y hemos visto quién es el Espíritu de Dios. Es la misma presencia del Padre. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Dios, el Padre. Estás viendo cómo Pablo, en esta versión, se ve que dice que los que desprecian al Hijo de Dios insultan al Espíritu de Dios, y el nuevo pacto por medio del cual Dios, que es el Padre, perdona sus pecados. Eso es la blasfemia. Esa es la real blasfemia contra el Espíritu de Dios, que es contra el Padre Celestial.
Vamos a leer aquí algunos comentarios que ustedes han escrito. Dice Noemí Arrens. No, vamos a leer primero aquí. Dice Eric Cruzados Vázquez, el Evangelio es eterno. Así es. Me gusta eso. El Evangelio es lo que se estudiará por la eternidad. Eso es eterno. Es verdad presente. Eso es verdad presente. Desde la antigüedad hasta la eternidad futura. Eso es verdad presente. Muchas gracias, hermano, por escribir. Dios le bendiga. Roberto Carlos Díaz Morante dice: no me elegiste vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dios nos ordena que llevemos fruto. ¿Acaso no fue esa nuestra experiencia cuando fuimos conducidos al agua y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué significado tuvo todo aquello? Mostraba que los tres grandes poderes celestiales estaban comprometidos y a guardarnos siempre que permaneciéramos unidos a Cristo, unidos a la vid. Amén. Así es. Saludos, Roberto Carlos Díaz. Un abrazo. Cristo tiene naturaleza humana, tiene naturaleza divina. Por lo tanto, ahí están los tres poderes. Cristo Jesús como hombre. El mismo Pablo dice, Cristo está intercediendo como hombre en el cielo. Por lo tanto, Cristo también, su naturaleza divina está con nosotros, ya que dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y también Cristo dijo en Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si yo permanezco en ustedes, ustedes van a llevar fruto. Así que es Cristo Jesús. Muchas gracias, hermano querido. Dice Eric Cruzado Vázquez. Exacto. Primero tenemos que arrepentirnos para con Dios, el Padre. No podemos ir directamente porque estamos llenos de pecado. Por eso necesitamos un intermediario, Jesucristo, su Hijo. Así que recibiremos el don del Espíritu Santo. Exacto. La presencia de Cristo y del Padre obrando en nuestros corazones. Dice Noemí. Vamos a ver aquí. Noemí Arrencibia. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted también, hermana. Muchas gracias por ese bueno deseo. También sigue diciendo amén. Muy claro su mensaje. La gloria y la honra para Dios. Muchas gracias por escribir. Un abrazo grande. Marina Sack dice, es negarse a arrepentirse. Exacto. Esa es la blasfemia escrito en la review. Y sigue diciendo, es negarse a aceptar la invitación a arrepentirte. Claro, es la invitación que hace el Padre a través de su Hijo amado. Eso es lo que es realmente la blasfemia. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Dios les bendiga a cada uno. Gracias por estar allí. Vamos a leer entonces un comentario de la sierva del Señor que está a fin de conocerle. Mírenlo como dice. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. ¿Ves? Ella dice, mira, el pecado contra el Espíritu Santo, que es lo mismo que es blasfemia. Mira, esa blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo no es algo misterioso o indefinible. ¿Por qué? Porque la misma Biblia te enseña, lo hemos visto, lo que es realmente la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Dice, el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. ¿Te recuerda quién es el que da el arrepentimiento? Dice, Dios a través de su Hijo. Ok. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación de arrepentirse. Si rehúsa creer en Jesucristo como su salvador personal, significa que ama la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata. Imagínese eso. Es terrible. Es terrible lo que es caer en esa actitud de blasfemia o de rechazo. Dice, si rehúsa creer en Jesucristo como su salvador personal, significa que ama la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata. Elige esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo. Y Dios le permite elegir. Eso también está en la Review Angera el 29 de junio de 1897. A fin de conocerle, en el devocional, a fin de conocerle, página 242, ustedes pueden conseguir esa cita. Entonces ella dice que, bueno, que el pecado contra el Espíritu Santo o contra el Espíritu de Dios, contra el Padre, no es un misterio, sino que bíblicamente es el rechazo persistente. Ahora, yo quiero decirte algo para terminar. Para terminar, yo quiero decirte algo también. Que la blasfemia contra el Espíritu de Dios no solamente es resistirse a arrepentirse o aceptar a Cristo. ¿Sabes tú que también se cae en blasfemia
o en pecado contra el Espíritu de Dios cuando rechazamos la luz que Dios nos intenta dar. Dice que también eso caemos en blasfemia. Por lo tanto, yo te invito a que tú estés, hermano, estés pendiente. Estés pendiente de lo que estás creyendo. Y que estés pendiente de lo que estás rechazando. Porque si lo que estás rechazando es luz del Padre Celestial, estás en peligro. Porque eso también significa blasfemia. Cuando tú rechazas voluntariamente la luz que el Padre Celestial te quiere dar para que tú conozcas y salgas del engaño. Y cuando, así como sucedió con los fariseos y muchos judíos y los sacerdotes que se resistieron a aceptar a Cristo y dice que fueron dominados por el diablo, esa es una de las consecuencias de caer en esa blasfemia. Bueno, déjame decirte con mucho respeto que cuando se rechaza la luz, cuando se rechaza una luz que Dios te quiere dar, la consecuencia es, por medio de esa blasfemia, la consecuencia es que se cae cada vez más en tinieblas en el alma, en el espíritu y en la mente. Y el recibir más luz, que es la voluntad de Dios, no sigue. Tú puedes decir, mira, no, yo no caigo en blasfemia porque yo he aceptado a Cristo y me bauticé hace tantos años. No, mira, yo estoy en la iglesia, yo asisto a la iglesia, yo guardo el sábado, yo no caigo en blasfemia. Pero cuando tú rechazas el llamado de Dios de arrepentimiento por algún pecado cometido que tú sabes, que tú conoces, eso es blasfemia. Cuando tú rechazas el llamado de Dios a recibir una luz, una verdad de su palabra, y tú persistes en la terquedad de no recibir esa luz, caes en blasfemia también. Y eso también hay que arrepentirse de eso. Porque si no, vamos en caminos peligrosos. Te lo confirmo con esta última cita de la sierva del Señor, que también está en el Deseo de toda la gente, en la página 289 dice: no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él no hace eso. Y cuando dice Dios, está refiriéndose al Padre Celestial. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esa luz o de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. Con frecuencia esto se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Eso es peligroso, porque sucede como que es sin importancia y como que no está sucediendo. ¿Por qué? Porque dice que es imperceptible. Entonces dice, se realiza gradual y casi imperceptiblemente. Viene luz al alma por la palabra de Dios. Te está hablando de una verdad, de la palabra de Dios. Viene luz al alma por la palabra de Dios, por sus siervos, o por intervención directa de su espíritu, ya sea por la palabra que tú la leas, o por un sermón que tú escuches, o un estudio bíblico, o una explicación que alguien da, por dice ahí, por sus siervos, o por intervención directa del Espíritu, o sea, que te impresiona la mente y te presiona el corazón sobre ese asunto. Pero cuando un rayo de luz es despreciado, no anda con esos locos. Cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales. ¿Estás viendo lo que sucede con la blasfemia? También blasfemar o rechazar la luz que Dios quiere dar. Cuando un rayo de luz es despreciado, se produce un embotamiento parcial de las percepciones espirituales y se discierne menos claramente la segunda revelación de la luz. Si tú rechazas una verdad, entonces se discierne menos
claramente la segunda revelación de la luz. Y así sucesivamente hasta que, dice allí, así aumentan las tinieblas hasta que anochece el alma. No, yo no voy a aceptar esa verdad porque me va a afectar mi trabajo, mi reputación. No, yo no voy a aceptar eso. Prefiero mantenerme en el error y enseñar error por conveniencia. Dios me libre a mí, y yo se lo he dicho en otras oportunidades, Dios me libre a mí de estar enseñando vino. Cuando yo veo que algo es vino, hermano, yo le pido ayuda a Dios para que me lo quite. Esas doctrinas falsas de Babilonia. Dios me libre, porque yo no quiero darte a ti vino. Ni yo tampoco beber vino. Entonces, eso es lo que es la blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu de Dios. Rechazar el ofrecimiento que hace el Padre de aceptar a su Hijo, de arrepentimiento y perdón de pecado. Y eso llamado también lo hace Cristo. Lo hace el Padre a través de Cristo Jesús, porque Él también toca el corazón. Y Cristo dijo, el Padre mora en mí y yo en vosotros. Tú en mí, Señor, tú en mí, Padre, y yo en ellos. Pero también la blasfemia, caer en blasfemia, tú puedes estar mucho tiempo en la iglesia, tener años en la iglesia. Pero si tú te resistes a una luz que Dios te quiere dar, tú estás cayendo en blasfemia. Y es una actitud terrible. ¿Por qué? Porque dice que aumenta las tinieblas hasta que el alma anochece. Pero Cristo es la luz, Cristo es la verdad. Así que espero que el Padre Celestial pueda conducirte cada día, cada mañana a los pies de Cristo Jesús, que es la verdad. Él es la luz. Y que su verdad pueda impresionar tu mente, tu corazón, pueda transformar tu vida para arrepentimiento, perdón de pecado, pero también para crecer en el conocimiento de la verdad de Dios a través de su palabra. Dios te bendiga grandemente. Soy Daniel Primera. Esto ha sido Esencial Factory. Recuerda, paz y conoce al Cordero. Nos vemos en un siguiente estudio. Dios mediante. Un abrazo grande. Dios les bendiga.